alegra muchísimo que hayas decidido participar de esta serie, El matrimonio como ministerio. En los últimos 25 años he enseñado a muchos a través de conferencias, consejería e incluso discipulado, y he aprendido que la razón número uno por la que los matrimonios cristianos están teniendo problemas hoy en día es simplemente la ignorancia, no conocer la voluntad de Dios para el matrimonio. Todos nos casamos con las mejores intenciones, queriendo vivir una relación plena, maravillosa y saludable. Pero las buenas intenciones no hacen que un matrimonio sea exitoso y bendecido. Se trata de conocer y hacer la voluntad de Dios. Esta es una serie de 5 volúmenes y cada volumen se apoya en el anterior y hay algunos indicadores importantes dentro del cuaderno de trabajo que te van a ayudar a comprender e implementar los principios que se enseñan. El primero se llama Profundiza más. Cuando veas esto en tu cuaderno de trabajo, te va a brindar escrituras adicionales que respaldan el principio que estás aprendiendo. El siguiente se llama Autoexamen. Después de cada principio importante que se enseña, hay un espacio para que reflexiones sobre estas verdades, examines tu corazón y le preguntes a Dios cómo te afecta esto y cambies tu disposición hacia tu matrimonio. Es importante tomarse ese tiempo para permitir que Dios te hable. Después viene el plan de acción. Cada vez que la palabra de Dios nos revela una verdad importante, tenemos que estar listos y dispuestos a actuar en consecuencia, a aprender cómo ponerla en práctica. Así que en cada una de estas secciones se te presenta una pregunta que te va a ayudar a poner en acción lo que estás aprendiendo. Santiago 1:22 dice: pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. También, a lo largo del cuaderno de trabajo, vas a ver un archivo de datos. Estos te brindan una explicación de una palabra o una definición bíblica que también te va a ayudar a entender mejor el principio que se está enseñando. Nuestro primer volumen se llama Base Sólida. Nuestro Dios es fiel para ayudarnos. Él es un buen padre y solo Él puede darnos la base sólida sobre la cual construir nuestra familia, pero necesitamos conocer su voluntad. Le he preguntado a miles de cristianos en todo Estados Unidos e incluso en otros países si creen que recibieron un buen ejemplo piadoso de parte de su mamá y su papá, y menos del 3% cree que sí. Así que una pregunta que tenemos que hacernos es, para quienes no tuvieron ese buen ejemplo, ¿quién nos enseñó a ser esposos y esposas? Dios es nuestro creador y también fue Él quien creó el matrimonio y la familia. En Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. ¿Vos pensás que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros? Por supuesto que sí. ¿Crees que, como creador del matrimonio, nos dio ejemplos claros y excelentes en su palabra sobre cómo cuidarlo correctamente? Por supuesto que sí. Necesitamos saber qué es lo que Dios puso dentro nuestro, cuáles son nuestras necesidades de compañía y aprender cómo trabajarlas como marido y mujer. Él quiere que conozcamos su propósito para el matrimonio y cómo construir una base sólida sobre la cual apoyarnos. Si elegimos permanecer ignorantes sobre cómo cuidar correctamente nuestro matrimonio, podemos esperar su poder, su intervención y sus bendiciones. La respuesta es no. Dios quiere que nuestro matrimonio lo glorifique, que glorifique su naturaleza, pero también que lo glorifique a través de nuestra obediencia a su voluntad. 1 Corintios 6:20 dice: porque fueron comprados por precio. Por lo tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. La palabra glorificar simplemente significa reflejar. La manera en que tratamos a nuestra pareja, la forma en que la amamos, la forma en que la cuidamos, debe glorificar la naturaleza de Dios. Ninguno de nosotros ha llegado a hacerlo perfectamente todo el tiempo, pero la pregunta es: ¿estamos creciendo en semejanza a Cristo? Nuestro matrimonio está creciendo cada vez más hacia lo que Él desea que sea. Dios quiere que seamos transformados a su imagen. Filipenses 1:6 dice así: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios nos aceptó tal como éramos, pero no quiere que nos quedemos así. Como esposo o esposa, ¿alguna vez pensaste que Dios está usando nuestra relación para mostrar cosas en nosotros que quiere transformar? 1 Juan 2:5 dice así: pero el que obedece su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Guardar su palabra significa conocer y desear hacer su voluntad, y la promesa en este versículo es que Dios promete traer esa transformación en nosotros. La palabra perfeccionado significa ser completo. Es un proceso de transformación. Dios está usando a nuestro cónyuge, nuestras diferencias como hombres y mujeres, y las etapas que atravesamos para revelar cosas en nosotros que Él quiere cambiar. Se resume en 3 áreas principales. Una es cómo no somos como Él. ¿Te diste cuenta de eso ya? La segunda es cuán ignorantes somos de su palabra y sus caminos. Y la tercera,
nuestra independencia de Él, querer hacer las cosas a nuestra manera, no estar dispuestos a confiar en Él, poniendo condiciones a nuestra obediencia. La mayoría de los cristianos ignora esta verdad y culpa a su cónyuge cuando ellos mismos no representan bien a Jesucristo en una situación determinada. No lo ven como que Dios les está mostrando cosas en su interior que quiere cambiar, ni como sus manos moldeándolos y formándolos a su imagen. Necesitamos creer y entender que Dios tiene un propósito y un plan en las pruebas que atravesamos, en nuestras diferencias como marido y mujer, en nuestras personalidades, en nuestro propio egoísmo e incluso en la crianza de nuestros hijos. Cuando mi esposa y yo aprendimos esta verdad tan importante y empezamos a confesarle nuestros pecados a Dios cuando fallábamos, a pedirnos perdón mutuamente y a perdonarnos el uno al otro, y comenzamos a permanecer en Jesús cada día, pidiéndole su gracia, Dios bendijo nuestro matrimonio más allá de lo que jamás hubiéramos imaginado. Jesús dijo en Juan 6:38, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús se sometió a su Padre incluso cuando enfrentó oposición, pruebas y sufrimiento, falta de reconocimiento e incluso burlas. Podemos experimentar estas mismas cosas en nuestro matrimonio, pero no deben desanimarnos ni servirnos de excusa para no hacer la voluntad de Dios. Este primer volumen te va a ayudar a entender el propósito de Dios para el matrimonio y cómo construir una base sólida. Antes de empezar cada lección, ora. Pedile a Dios que te dé el corazón correcto para recibir estas verdades, la fe para confiar en Él y la gracia para ponerlas en práctica. Te animo, como esposo y esposa, a que cada uno tenga su propio cuaderno de trabajo para ir completando. Después de terminar las lecciones, organicen un momento para reunirse y hablar sobre los pasajes bíblicos que más los impactaron, sus autoevaluaciones y sus planes de acción. Y déjenme animarlos, empiecen ese momento también con una oración. Sé que si se comprometen a hacer esta serie y se entregan a las instrucciones de Dios, Él va a traer sanidad, va a traer reconciliación y va a bendecir su matrimonio. Que Dios los bendiga a ustedes y a su familia.